Bueno, buenos días a todos. Ahora empezamos con nuestra transmisión en Facebook. Estamos comenzando nuestro año 2022 con las conferencias de Es Tiempo de Avanzar. Hoy les tengo un invitado muy especial, o les tenemos. Él se llama el señor Marco Alfaro. Él es un experto en planificación de impuestos, y en estrategias fiscales. Y bueno, Marco, este es tu tiempo, te damos las gracias. Quería decir también en favor de Marco lo siguiente: además de que es un profesional y es un experto, es un hombre que no cobra por esto. Así que yo quiero que le demos un aplauso y que lo reciban. Buenos días. Bueno, creo que algunos de ustedes ya estaban aquí la vez anterior. Entonces, ¿quiénes de acá quienes que están hoy acá no estuvieron en la sesión anterior? Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer un repaso muy ligero de algunas cosas que hablamos la última vez, porque lo que tengo al final de la presentación básicamente es la implementación de las estrategias que habíamos hablado anteriormente y el impacto que tiene. Y les comento, este es un caso real de un cliente que tengo que quita la información para no identificar quién era la persona, pero eso es un caso real. Los números que van a ver se aplican única y exclusivamente en el caso de él, por la situación en la que está, el ingreso que tiene y las estrategias que se pudieron implementar. Ahora, hay muchísimas estrategias que se pueden implementar, pero para este ejemplo va a ser muy impactante cuando lo vean, y sucede específicamente en una persona como este tipo de cliente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos ahí a continuación. Entonces, vamos a ir a parte de lo que habíamos hablado anteriormente. En los Estados Unidos tenemos dos sistemas de impuestos. Está el sistema de impuesto que tiene que ver con las personas que trabajan y las personas que tienen negocios. Las personas que trabajan, hablamos la última vez, que son las personas que tienden siempre a pagar los impuestos más altos, o pagan más impuestos que cualquier otra persona. Las personas que tienen negocios son aquellas que siempre van a tener la posibilidad de disminuir el monto de impuesto y controlar más cuánto es lo que se va a pagar de impuesto. El sistema de los Estados Unidos y la mayoría de los impuestos en muchos países está creado de una manera para mover la economía, y a medida que uno toma esas decisiones que el gobierno le está dando, le agrega a uno ciertos créditos y le da, por decir así, una mejora en los impuestos que uno tiene que pagar por el riesgo y lo que está generando. Hablamos la última vez que una persona que regularmente solo trabaja como empleado, en este caso que habíamos hablado que tiene un sueldo de $61,000, si solo se le quitan los impuestos básicos, entonces esta persona, después del Social Security, Medicare y el federal, se está quedando con $43,000. Esto es nada más del cheque. Ahora no estamos contando el resto de impuestos que tenemos que pagar. Y una de las cosas que había mencionado la última vez es de que las personas, cuando no se dan cuenta y esta es su situación, sucede que van a estar pagando, dependiendo en el estado que vivan, entre un 45 y un poquito más de un 51% de su ingreso en impuestos. Esa es la realidad. La semana pasada tuve una llamada de una persona que me dijo que si por favor le podía revisar los impuestos, que la persona, alguien le había recomendado que hablara conmigo. Le hice dos preguntas y pudimos identificar un solo cambio que se podía hacer el año anterior de los impuestos que ya había hecho, y estamos recuperándole a esta persona $26,000 con una sola estrategia. Y esta persona me dice, y sabes, Marco, que en el 2021 duplicamos el ingreso. Entonces mi esposo estaba desmoralizado porque decía, cada vez que yo recibo un incremento en ingreso,
estoy viendo cuánto se tiene que pagar. Y me dice Marco, el ingreso, lo que pagamos de impuesto el año anterior es lo mismo que el salario de una persona que se graduó de una universidad. Entonces le digo, es que es real. Entonces la parte que a mí me molesta muchísimo es el hecho que las personas van con alguien que aparentemente sabe hacer impuestos. Hablamos que hay diferencias entre una persona que prepara impuestos, un contador, un enroll agent, un CPA, y también hay planificadores. Yo, para hacer un disclaimer, yo no soy CPA. Mi socio lo es. Y entre él y yo hacemos planificaciones. Mi enfoque principal es planificación. Y a través de las planificaciones conectamos las regulaciones con mi socio para asegurarnos que todo está de acuerdo a los regulamientos del IRS. Entonces, muchas personas piensan que porque van con un CPA que tiene 10, 15, 20 años, están bien, y pueda que lo estén. Hablamos también lo siguiente, que muchas de las cosas que se escuchan es, le fue muy bien y uno está viendo lo que tiene que pagar. Pues por eso, si está pagando mucho es porque le fue muy bien, felicidades. Porque no está saliendo de su bolsillo. Pero, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es asegurarnos que nosotros tenemos un control. No podemos llegar a la fecha de hacer impuestos, a ver cuánto me toca. Esa no es la manera de poder vivir en el enfoque de crecimiento. Si queremos encontrar dinero, literalmente es lo que estamos haciendo, encontrar dinero a través de las regulaciones y utilizar ese dinero para reinvertirlo de una u otra manera. Lo peor que algunos pueden hacer simplemente es que les encontremos el dinero y vayan y se lo gasten en otras cosas que no van a crecer, pero ya eso es opcional. Entonces, esto es lo que hablamos la otra vez. Esta es una gráfica directamente del IRS, hablando de los impuestos que han sido colectados entre 2011 hasta el 2020, perdón, sí. Entonces, lo que viene en la línea negra es el volumen de impuestos colectados en su totalidad. Estamos hablando de trillones de dólares colectados. Después vemos abajo en la línea amarilla por acá, o naranja, dependiendo qué color vean, por la de abajo. Esos son los impuestos colectados de las empresas, de los negocios. La que sigue acá en amarillo, ¿ese sí es amarillo? Okay. Sí. ¿De quién es? De individuos. ¿De dónde colecta más el gobierno impuestos? Colectivamente, de los individuos. Porque hablábamos que los individuos son los que menos tienen deducciones. Simplemente. ¿Ok? Entonces, lo que están viendo también es que la mayoría de los negocios continúan pagando menos impuestos y en general los individuos son los que pagan más. ¿Qué es lo que vimos acá cuando empezó a llegar lo de la pandemia? Eso es lo que estamos viendo. Pero estaba estimado antes de la pandemia que el IRS en el 2020 iba a colectar casi 5 trillones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estábamos viendo que la economía estaba creciendo, el nivel de desempleo había bajado. Entre más bajo está el nivel de desempleo, más colectan. Entonces, nuevamente, el incentivo es que ustedes se empleen. Si los negocios tienen más efectivo, van a expandirse, van a emplear más, van a consumir más, poniendo más dinero en el bolsillo de la economía y con el IRS. Ese es el incentivo. Entonces, hablamos cuál es el porcentaje entonces en general que es colectado de individuos, de todo lo que se colecta. Estamos hablando que un 92.5% de todos los impuestos colectados derivan de individuos. Entonces, mi pregunta es en general, cuando yo hablo con las personas, les digo, si no tienes un negocio, ya perdiste. ¿Qué les parece llegar a un juego sin saber las reglas
el resto lo sabe, ustedes no, ¿qué oportunidad tienen de ganar? Entonces, lo importante es entender cuál es el diseño del juego y trabajar a través de esto. No tienen que tener un negocio exageradamente grande. Hoy día podemos básicamente con un teléfono de una computadora en nuestra casa empezar un negocio. No tengo que gastarme $50,000 en abrir una tienda, surtirla con productos y esperar que la gente llegue. Entonces hay diferentes métodos para que nosotros podamos hacer un negocio y entonces empezar a hacer los cambios necesarios para poder bajar el monto de impuestos. Ok, entonces aquí vamos a hacer algo que no hicimos la otra vez. Estas fueron una de las estrategias más comunes, de las cuales es básicamente menos común verlas en la mayoría de las personas que tienen empresas. De hecho, 9 de cada 10 empresarios regularmente tienden a pagar mucho más impuestos de lo que deberían de pagar. Entonces empecemos de esta parte, optimizar la estructura jurídica. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que entender qué tipo de empresa en la que estamos trabajando o que vamos a utilizar para empezar a hacer negocios. Entonces, la otra vez no hablamos de esto y me dijeron que querían entender un poquito más acerca de eso. Entonces vamos a hablar acerca de esto. Tenemos regularmente sole proprietorship o persona o dueño único. Yo puedo empezar sin ni siquiera registrarme en Florida como una empresa. Yo puedo ir a vender jabones de puerta en puerta, ¿no? Puedo vender limonada, entonces, arepas. No necesito irme a registrar para empezar. No necesariamente lo más conveniente, pero se puede hacer. Básicamente menos costo, simplemente uno empieza. Pero hay riesgos, después vamos a hablar de eso. Después vamos a saltarnos para acá, tenemos algo que se llama LLCs. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de LLC? Muchas veces yo he tenido clientes y me dicen, oh, sí, Marco, yo voy a abrir una LLC. Perfecto. ¿Con qué estructura y por qué motivo? No sé, a mí me dijo el contador que abriera una LLC. Pues qué bueno. Entonces, tienen que entender el por qué. La diferencia entre no registrarse y registrarse tiene que ver con la protección también de su negocio y su actividad. Es decir, en caso que algo sucediera, por lo menos tienen una protección legal de lo que sucede entre el negocio y su vida privada. Y si tienen múltiples negocios, cada uno se está aislando a través de hacer una empresa. Pero la parte que nos importa muchísimo es cómo nos impacta en lo que tiene que ver con impuestos. Lo que tiene que ver con la LLC. La LLC es una entidad que se le considera híbrida. Es muy flexible. En los Estados Unidos, cada vez que uno registra una empresa, trabaja con dos grupos de gobierno: el Estado y el IRS. Con el Estado se registra y cuando pasan cosas litigiosas legales es acá donde uno lidia con eso, y es por eso la importancia. Con el IRS no le interesa esa parte. Al IRS, ¿qué es lo que le interesa? Eso, ya estamos entendiendo. Entonces, con la LLC nosotros tenemos la oportunidad de decirle al Estado, perdón, al IRS, mire, yo soy una persona única, entonces voy a tener algo que se llama una LLC con un solo miembro. Por lo tanto, en manera impositiva voy a estar igual que una persona que no esté registrada, ¿ok? Pero voy a estar protegido en caso de demandas. O le puedo decir, ¿sabes qué, IRS? Quiero que, aunque soy una sola persona, quiero que me consideres como una empresa pequeña, una S Corp o un C Corp.
¿Cuál es la diferencia? Es de que el S-Corp, aunque está registrado acá en Florida o en el estado como una LLC, el S-Corp tiene varios beneficios. Una es de que uno baja o reduce lo que se llama el Self-Employment Tax, que es 15.3% de sus ganancias. Esto es lo mismo que Social Security Medicare para una persona que está trabajando. Pero entonces, si soy una persona con una LLC, pero soy básicamente solo y no la convierto en una S-Corp, mi ganancia voy a pagar automáticamente 15.3%. Ahora, si la convierto a S-Corp, yo me puedo ahorrar el 15.3% sí, solo si sigo las reglas. Porque la IRS simplemente no va a decir, ok, si la cambias de estructura y no me pagas el 15.3%. No funciona así. Entonces el dueño tiene que tener algo que se llama una nómina, un pago. Y esa nómina es la que va a pagar el 15.3%. El resto que quede como ganancia no paga el 15.3%. ¿Se recuerdan de esta persona que me llamó la semana pasada? Ese fue el cambio que hicimos. Wow. Entonces, esta persona estaba como una LLC, pero le estaban haciendo los impuestos como que si fuera una persona sola. Por lo tanto, pagó 15.3% de su ganancia más el federal. Esta persona pagó arriba de $80,000 en impuestos el año pasado. Y si en el 2021 duplicó. ¿Entienden ahora la importancia de entender cuál? Ahora, tiene también la corporación C. Cada una de ellas tiene sus beneficios, pero también tiene algunas limitantes, y es entenderlas para poder saber cuándo va uno de una LLC a un S-Corp a una C-Corp. Lo que tiene el C-Corp en este momento es de que el C-Corp, vamos a regresar de hecho aquí en la S-Corp y la LLC. Estas dos estructuras son algo que se le llama identidades de conducto o pass-through. Es decir, que la empresa en sí no va a pagar impuestos, es el dueño. ¿Okay? En el C-Corp hay una planilla separada del dueño y la empresa en sí va a pagar impuestos de su ganancia. El dueño va a pagar también impuestos si y solo si saca dinero de la empresa para uso personal. Y esto es lo que algunas personas le conocen como doble taxación. En este momento están pagando un 21%, ya sea que sean $100 de ganancia o $100 millones. Entonces, ¿cuándo es que decido ir de una empresa a otra? Y muchas personas a veces no lo entienden, y las personas a veces cuando están haciendo los impuestos, a veces no se toman el tiempo de decirle, mire, basado en esto, eso es lo que puede hacer. Entonces, acá tenemos lo de las estructuras. Bajamos el Self-Employment Tax, empleamos a niños, tenemos planes que se pueden incluir dentro de la empresa para poder ayudar a pagar la educación de los niños si se ponen las cosas correctamente, deducciones de oficina en casa. Esto es lo que le llaman rent free, de que uno puede rentar su propiedad por 14 días y no reportar ese dinero a la IRS. La regla es Augusta Rule. ¿Okay? Es de aquí donde salió Airbnb. Y tenemos los planes médicos adicionales que son exageradamente buenísimos, y los vamos a ver en la planificación que hice. Le cuento, la planificación es aproximadamente entre 50 y 65 páginas, pero solo saqué un extracto muy mínimo solo para que no nos quedáramos aquí hasta el sábado. Tenemos entonces también las depreciaciones, y hay ciertos beneficios, especialmente este es el último año para ciertas depreciaciones que se pueden hacer, ¿ok? 100%. Y tenemos los planes de retiro y algunos otros beneficios. Bueno, empecemos acá. Este es como la tabla de lo que se encuentra en una planificación, ¿ok?
En este caso, para este cliente, empezamos acá. Este monto no es un monto de deducción, este es el monto que esta persona no va a pagar en impuestos en el 2021. Wow. Ujú. A ver, para que vean el impacto que tiene cada una de estas estrategias. Muchas personas me dicen, es que eso yo ya lo vi, Marco. Eso yo ya lo sabía. Ok. ¿Y por qué no lo implementó? No sé. El saber y no hacer, no importa. El que no ejecuta, le manda dinero al IRS. Que si ustedes fueran este cliente y se están ahorrando este monto, ¿qué harían? Bueno, gracias. Ahora, pues empezamos a ver lo siguiente. ¿Por qué son las cifras similares? Porque estamos asumiendo que nada va a cambiar. Es de aquí donde ya yo me siento con el cliente y empezamos a hacer los estimados y proyecciones. Muchas cosas van a pasar, pero de aquí hay una barbaridad de cosas que pudimos hacer y lo pudimos hacer a tiempo. Empecemos acá. El cliente, entonces tenemos acá 3 estrategias específicas que podemos hacer a nivel personal. Y esto es lo que se está ahorrando, $10,000 de impuestos con el IRS. Si usted fuera esta persona por lo menos y tuvo que pagar $30,000 y con los cambios que hacemos ahí se ahorra casi $10,000, ¿estaría contento? Eso es a nivel personal, pero es por la situación en la que este cliente en particular está. Porque tengo clientes donde le hemos aplicado 16 estrategias del lado personal o más. Tiene una empresa que es una Inc. Y esta empresa se registró acá y era originalmente una S-Corp. ¿Se recuerdan el porqué de la S-Corp, no? El S-Corp también es una empresa de conducto. Entonces, al inicio, ya se había estimado que esta empresa iba a generar ciertos ingresos y iba a tener cierta ganancia. Tenía sentido por el primer año. El año número 2, que fue cuando yo me encontré con este cliente, iba a pagar $300,000 en impuestos. Nada más del ingreso de esta empresa. Terminamos de hacer unos ajustes a tiempo y terminó con una pérdida de $140,000. Y le regresaron en sus impuestos personales una buena cantidad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Okay. Revisamos varias cosas. ¿Y dónde está la mayoría del dinero? ¿Por qué? Por la estructura. Correcto. ¿Dónde está la mayoría de las estrategias? Acá. Vamos a ver. Entonces, del lado personal, estamos viendo planes de retiro. ¿Ok? Por el ingreso que está generando, podemos maximizar el monto de dinero que se puede meter en los planes de retiro. Dándole entonces $14,000 de ahorro con la IRS. Estamos con las contribuciones de un HSA. HSA es una cuenta de ahorros de salud separada del seguro de salud que usted paga. En esta cuenta, cuando uno está como casado, puede contribuir $7,200 cada año en este momento. El beneficio de esto es de que con esta cuenta usted puede utilizar el dinero para todas las cosas médicas que el seguro no cubre
y medicina y diferentes otras cosas, el dinero que usted no utiliza durante todo este tiempo, hasta que tenga la edad de retiro, se descuenta de sus impuestos, pero cuando lo saca, no paga impuesto. Okay. Tenemos entonces algunas donaciones, no sé por qué no salió el número ahí. Y bueno, en lo que tenemos que ver con esta parte de personal. Ahora veamos la estructura de la empresa. ¿Qué es lo que van a ver acá arriba? Y va a ser un poco confuso al inicio. ¿Se recuerdan las diferentes estructuras que hablamos y el por qué cada una es importante? Entonces tenemos lo que se llama Schedule C. Es una persona que tiene una LLC con un solo miembro o no tiene LLC. ¿Ok? Es una de las que más puede pagar impuestos si no saben exactamente cómo hacerlo. Entonces estamos diciendo que si fuera una LLC con un solo miembro en el 2022, con todas las estrategias que pusimos, se ahorraría $10,000. No está mal. Por lo menos en este momento todavía está ahorrando $10,000, ¿no? Si es una S-Corp con la implementación, entonces estamos hablando, perdón, ¿saben qué? No está al final, acá está. Acá están todas las estrategias y acá está el total. Vamos a ver acá. Entonces, con el Schedule C, si implementamos estas estrategias, estamos hablando que terminaría pagando más, 76. Si la ponemos como S-Corp, que es donde estaba en este momento, son 95,000. Si la convertimos en C-Corp, y si fuera un partnership, estarían perdiendo aún, aparte de lo que regularmente estarían pagando más. Entonces, a esta persona le conviene más un C-Corp, que cualquier otra estructura. Ahora, no solo porque lo que están viendo en este momento van corriendo y van a hacer una corporación C, porque puede ser lo opuesto. Puede ser lo opuesto. Tengo clientes nuevamente que tienen un C-Corp y le digo, no, ¿para qué? Para el nivel de actividad, para lo que están haciendo, no sirve. Entonces hacemos el cambio. Y hay ocasiones en que simplemente dejamos ciertas estructuras de ciertos negocios simplemente como una simple LLC. O hacemos reestructuraciones donde ponemos una empresa arriba que va a ser como la madre o un holdings, y la holdings es la dueña de las otras empresas. Y la holdings es la que nosotros cambiamos exactamente cómo es que va a taxear, cómo pagar impuestos. ¿Ok? Para controlar esta parte. Después, esta es la siguiente empresa. Esta es la número 2. Esta es una simple LLC. Y esto es lo que estamos viendo de que podemos en realidad ayudarle. Entonces, ¿me conviene hacerla un C-Corp? No. Me conviene dejarla sola, así como está. Esto fue una proyección y yo le dije, bueno, yo le digo, ¿cuánto estimas tú el retorno de tus inversiones en un fondo? Y me dice 12, te lo voy a poner, pero le digo, básicamente lo que se estima es un 6. Pero te lo pongo ahí. La persona tiene 55 en este momento. A los 72, que me dijo que es cuando se iba a retirar, si sigue poniendo los montos que habíamos planeado, entonces eso es lo que está viendo del año pasado, básicamente hasta cuando se retire. Pero le dije, mira, pártelo a la mitad, ¿estarías contento? No, claro. Entonces, esto es muy breve, si quiero prender la luz.
lo que una planificación fiscal es. La planificación completa trae más detalles, dónde está la regla, cuáles son las leyes, pero más importante la implementación. Pero el no saber exactamente dónde está, cómo nos va a impactar, no podemos crecer. Entonces, nuevamente, la diferencia siempre viene siendo qué es lo que quiero hacer y con quién voy. Desafortunadamente, todos los años he encontrado experiencias con clientes que han tenido. Algunos no les va a impactar demasiado el bolsillo, pero duele. Pero hay otras personas que les cobraron $5,000 más de los que ellos podían pagar en ese momento. Y están en planes de pago con la IRS y ahora están en otro año y nuevamente deben dinero y están diciendo, ¿sabes qué? No, mejor prefiero que me paguen en efectivo. ¿Y qué pasa después? Que no tienen suficiente muestra de ingresos para calificar para comprar una propiedad o para un préstamo de esto o para el otro. Se complica. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces allá afuera no entienden cómo ayudar a las personas. A ver, preguntas. ¿A dónde está PA? Una persona que hace y se denomina un PA. El PA es una denominación para personas que tienen licencias. Es una Professional Associate. Y eso regularmente es una by default, como por default, son corporaciones C. Oh, ok. Entonces, por ende, les por- toca hacer una corporación. No, son simplemente cuando se registra y se va a la IRS son automáticamente unas corporaciones C. Entonces se tienen que convertir en una S Corp y se tiene que hacer una petición, no es automática. Y la carta del IRS, donde tiene el número de impuestos, le dice qué tipo de estructura es y cuándo tiene que hacer los impuestos y qué tipo de planilla. Y uno puede ser como un individuo con un PA Claro, bajo un negocio que es un escort. solo para entenderlo y para que la gente no se confunda. El PA regularmente tiene que ver con una persona que tiene una licencia con el Estado. Aquí en Florida, DVPR es el grupo que se encarga, el departamento que se encarga de las licencias en ciertas cosas. Ellos piden, si es un realtor, que haga un PA, pero tiene que tener el nombre como aparece en su licencia. Entonces, si yo tuviera una, sería Marco Alfaro PA. Pero al IRS no le interesa. Al IRS le interesa, bueno, es una corporación, por lo tanto, su impuesto su estructura es un C Corp. Pero mi pregunta es, o sea, si uno lo hace individualmente como un PA, pero tengo un negocio, o sea, no puedo hacer, es que me confunde cómo puedo hacer el negocio y individual. Son dos diferentes. Depende de qué actividad es. Yo creo, voy a tratar de aclarar la pregunta, pero yo creo que sí, o sea, tú lo que te refieres es que tú eres como empleada de tu propia corporación, ¿a eso te Exacto. refieres? Entonces tiene que hacer los dos impuestos, el de la empresa y el Es que personal. siempre vas a, como persona, siempre vas a reportar tu ingreso personal. Vamos a decir que soy un C Corp. En este punto, si yo quiero me pago una nómina, si yo quiero no me la pago. Pero si esa es mi única entrada de dinero, voy a utilizar dinero de ahí. O me sale como nómina, o como dividendo, o como los dos. Y lo que entra a mi cuenta personal, o lo que yo utilizo para uso personal, entra en mis impuestos personales. Sí, entonces uno es el empleado y el empleador. Exacto. Sí, como que, O sea, no te sé, tienes que dar un 1099 al final del año. sí, todo depende de qué tipo de estructura. Correcto. ¿Algunas otras preguntas? Uy, dice que ¿Cómo hacemos para ir? Pues, No, pero eso está bueno, eso está bueno. ¿Cómo hacemos para no pagar tanto impuesto cuando hay el impuesto a la ganancia? Claro, Eso es,
Y es por eso. De hecho, muy interesante esa pregunta que está haciendo Clara, porque, por ejemplo, hay gente que es extranjera que nos hace esas preguntas a nosotros. Ellos tienen una ganancia por sus inversiones aquí y nos piden, como siempre, cómo hacemos para que no sea tan alto ese impuesto. Todo va a variar. Acuérdense lo siguiente. Y cada industria tiene ciertas cosas. En lo que estamos hablando de real estate, estamos hablando también de diferentes situaciones. Podemos aplicar el cost segregation cuando tiene 1, 2, 3 propiedades. Se va a vender una, pero también antes de que se venda podemos hacer el cost segregation de otra propiedad y sacar 30-40% del valor de esa propiedad y básicamente bajarle la ganancia del otro. Cuando ya se ha hecho eso, ¿hay algo más que uno puede hacer? Sí, todo depende de la situación del individuo. Nuevamente, son extranjeros y depende cuánto capital estamos hablando. Por ejemplo, con este cliente ahorita estamos por abrir un par de empresas afuera de los Estados Unidos. Porque este año va a triplicar lo que entró el año pasado. Entonces, los impuestos adicionales, podemos agregar varias cosas, pero ya llega uno al punto donde tenemos que estar viendo afuera del país y ciertas adquisiciones de ciertos activos para utilizar las depreciaciones. Correcto, y cambiar algunas entradas para que sean dividendos de largo plazo y no dividendos de corto plazo, que pagan menos impuestos. Una pregunta, Marco, que quería hacerte en favor como de la gente que de pronto nos está escuchando por Facebook y de pronto no puede estar aquí o estar en otro lugar. Toda la información que tú nos estás dando es muy interesante, pero obviamente no la conocemos toda, simplemente es como que nos estás abriendo la mente a que hay otras cosas. ¿Cómo ese approach a nuestro, o ese acercamiento al contador o a esas personas que nos ayudan? Porque realmente cuando nosotros llegamos a este país, no sé si todos, pero ¿qué hacemos? Conseguir a alguien que nos ayude y decir, mira, estos fueron nuestros ingresos, estos fueron nuestros egresos, y pasa lo que tú estás diciendo. Y hay un desconocimiento. Entonces, no sé si hay una página, no sé, obviamente pues estás tú también, queremos dar ambas opciones, o sea, que alguien pueda acercarse a ti y eso, pero que también tenga como donde buscar esa información y como estábamos hablando, no estamos hablando de evadir, No. pero sí de ser efectivos y poder aplicar lo que podemos aplicar correctamente. No, y tienes mucha razón. Y hay algunas cosas que se pueden hacer, más que todo preguntar ciertas cosas a las personas que le están ayudando a hacer los impuestos. Pero fíjate que con esto y para conectarlo de evadir y tratar de no pagar, yo lo que digo es, o el ejemplo que le digo a la gente es el siguiente. Todos podemos ir a Disney desde aquí de Fort Lauderdale. Yo me puedo ir en 95 o me puedo ir por el Turnpike. Una puede ser más rápida, pero una me cuesta y la otra no. Los impuestos son lo mismo. Algunas cosas para yo no pagar, necesito hacer algo distinto. Pueda que me tome un poco más de tiempo. Esa es la parte de la planificación. Es correcto. Claro. Y la otra es simplemente, bueno, no quiero planear, no quiero nada, simplemente voy, pum, esa es la manera rápida y a pagar. Entonces, de que se puede minimizar, como estamos hablando, increíble. En lo que tiene que ver como recursos, es un poco difícil. Simplemente hay muchas cosas en la internet. El IRS tiene muchísimas cosas, pero a veces el que no sabe qué buscar le cuesta. Lo digo eso porque aún dentro de la comunidad donde hay CPAs, también hay discrepancias. Entonces, una de las cosas que tanto yo como mi socio, cada vez que escuchamos algo, decimos, ok, ¿bajo qué ley está? Entonces vamos directamente con el IRS. El IRS tiene un listado bastante alto de qué deducciones puede tener una empresa o una persona con un negocio.
Ahora, cuando uno va a cualquier otro lugar a hacer los impuestos, la pregunta es simplemente si uno tiene negocio. Si uno no tiene negocio, la verdad no tiene opciones. Muy poco. Pero teniendo un negocio, simplemente le dice, mira, ¿qué recomendaciones me das para minimizar impuestos? ¿Has hecho planificaciones? Que simplemente hacer preguntas y ver cómo se siente uno, si la verdad la persona tiene suficiente conocimiento. Y a veces cuando uno empieza, hay muchas cosas muy comunes que algunas personas pueden implementar. A medida que los ingresos están aumentando, las implementaciones y las estrategias empiezan a poner un poquito más complejas, donde también tenemos que involucrar a veces a algunos abogados de impuestos para poder asegurarnos de que tenemos protección en todos lados y que todo está correcto. Bueno, no sé si alguien más una pregunta. Pero porque tú sabes que cuando ya está uno como en cierto nivel de crecimiento, cuando uno está comenzando, pues uno dice, bueno, no tengo que tocarle la puerta a un CPA y simplemente voy a hacer como con un asesor de impuestos, y como que minimizamos la importancia de eso. De hecho, ese fue mi caso, o sea, porque pues nosotros empezamos a poner un negocio y ese negocio empezó a crecer y entonces uno empieza a entender muchas cosas. Claro. Y empezás a decir, pero como lo están haciendo, creo que pueden haber unas mejores opciones. Lo que quería era como que les hablaras un poco, nos hablaras un poco de eso. O sea, no importa que estés pequeño, si tú desde pequeño empiezas a tener el conocimiento, pues vas a crecer, o sea, siendo más efectivo con tus ingresos y tu dinero. No, eso es... Haciendo un poquito de comentario, aportando un poquito, es precisamente ese truco, porque en el caso que yo he visto que hay mucha gente que empieza a crecer el negocio o empieza a formar el negocio de una manera muy empírica, sí. No, y aparte muy pues como manejas la cocina, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces el problema es que también al final llegas, y no sé, Marcos, corrígeme si estoy mal, te llevan al contador, al preparador, mire, estos son mis gastos y estos son mis estados de cuenta. ¿Qué pasa? Encontré una persona que el contador le hizo, que sumó su ingreso de su estado de cuenta personal y lo reportó. Entonces, es algo de que no se puede hacer. Es tanto la importancia de la planeación como la organización. Como lo que conocen aquí en bookkeeping, llevar registro de todos los gastos, porque si guardan los recibos y se los dan al contador, a su preparado, no va a funcionar. Es organización desde el primer día, desde el primer momento. Incluso todos los costos, también corrigen, todos los costos de crear esa compañía, todos son deducibles. Y que puedes deducir la inversión por 20 años en el futuro. Exacto. Entonces son cosas de que no importa, no hay negocio pequeño, es lo que yo pienso, no hay negocio pequeño. Entonces es organización desde el primer día, ¿no? Entonces claro. Es como pues también como que lo tengan en cuenta. Gracias, Yoli, sí, súper. No, y eso es muy, muy importante, el hecho de que hay muchas personas a veces, y yo me cuento entre ellos, porque yo creo que a todos nos pasa, siempre queremos las mejores ofertas, ¿o no? Claro, total. Entonces, a veces, pero mire, allá, no voy a decir el nombre, pero empiezo con H, lo hacen más barato, y si voy para Hialeah me lo hacen en... O que te pregunten cuánto quieres cuánto quieres para que eso es la cuando, otra, claro. Cuando te preguntan cuándo quieres que te devuelvan, ahí coge tu bolsa y te vas de ahí. Sí, claro. porque está manipulando. Sí, claro. Entonces, la pregunta es en realidad, y es difícil a veces encontrar esta persona donde uno se sienta, sí, que se sienta cómodo, que uno sienta que sabe, porque uno no sabe lo que no sabe. Sí. Pero a medida que las cosas van creciendo, aún esa misma persona con la que uno está trabajando a veces como que ya no da la talla. Y es simplemente la evolución de crecimiento, y al principio, aunque uno no quiera pagar un poquito más, a veces es importante simplemente porque el entender estas cosas toma tiempo, y de hecho es la razón por qué ciertos costos son un poco más altos que en otros lugares. Definitivo. ¿Alguien más? Gine, ¿tú vas a hacer una pregunta? No, quiero hacer como un aporte más. Sí, claro. Y quiero pararme claro, gracias. Bueno, en honor a lo que dijimos al principio de quiénes somos y de que realmente nuestro propósito es traer
información que les añada valor. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? Digan, eso, ¿verdad? Pero aparte de eso, dijimos que nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios. Y entre el comentario que hizo Yolanda y algunas preguntas, pues quiero acotar, o sea, quiero sin irme a mucha religiosidad ni nada, pero sí quiero hablar de que la palabra de Dios nos habla de que nosotros debemos tener mayordomía del dinero. Y Marco hace la parte de planificación de impuestos, yo hago parte también de planificación financiera, y creo que, corrígeme si de pronto no estás de acuerdo conmigo, pero creo que una de las cosas más frecuentes por las cuales la gente a veces como que no sale adelante y como que tienen eso de que el dinero no me alcanza, me llega y así como me llega se va. Bueno, Vicky también trabaja en esa parte financiera, también me puedes de pronto apoyar con esto. Es la desorganización, obviamente la falta de conocimiento. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, por eso cuando Mari les decía, inviten gente, porque la gente necesita conocer este tipo de, o sea, necesita informarse, necesita capacitarse, necesita aprender para así mismo poder, como decía Marco, implementar y poder tener una buena mayordomía de su dinero. O sea, Dios no te va a bendecir si cuando Él te bendice, tú no sabes cómo administrar los recursos que Él te está dando. Creo que eso es súper clave, porque Dios te dice, yo te voy a dar esto, pero si eso tú lo malgastas, no lo sabes utilizar, lo gastas en lo que no es. Y también la palabra de Dios es muy clara y dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, un tip que les mando es que una de las cosas que creo que más ha bendecido mi vida, eso sí lo digo como testimonio, es el hecho de haber aprendido el principio del diezmo, que otro día hablaremos de eso, Mari. Así es. Pero también, pues, al César lo que es del César. Entonces hay que hacer las cosas correctamente, hay que tener, como decía Yolanda, un presupuesto mensual. Hay que saber dónde están los gastos, cuáles son los gastos míos, cuáles son los gastos de las empresas. Hay personas que llegan a Marco, y yo conocí a Marco a través de una charla de estas, y de hecho me hizo mis impuestos, y cuento como testimonio que en algún momento, yo tengo todo en una hojita de Excel, no soy muy tecnológica, así que no soy QuickBooks ni nada de eso, yo sé que hay herramientas de pronto mejores, pero yo todo lo tengo en una hojita de Excel, así bien conservadora, pero súper organizada. Y yo le mandé todo, y me acuerdo que uno de los comentarios que él me hizo fue, ojalá todos mis clientes fueran así como tú, y otra amiga que también se los hizo, que es igualita, así chin. Entonces decía, ojalá todos fueran así, porque todo está súper claro. Al principio no entendió mi tabla, porque esa la entiendo yo, pero cuando se la expliqué me dijo, no, esto está espectacular, porque todo estaba escrito, todo pues al pie. Yo decía, bueno, por lo menos ya conoce todas mis finanzas, no me tengo que preocupar, porque sabe hasta un chicle que me gasto, así que, bueno, quería contarles eso y llevarlos a siempre. Recuerden, a la manera de Dios, todo siempre va súper bien y bendecidos, así que eso. No sé si alguien más tiene una pregunta para hacer. Bueno, para terminar, Marco, mil gracias. De hecho, yo quería contar también que Marco llegó como a nuestras vidas, no solamente por María Jimena, sino porque empezaron muchos cuestionamientos en mi mente con los negocios que tenemos. Y es porque siempre las cosas las hacían de una misma manera, y yo siempre decía, tiene que haber algo que sea más efectivo. Y empezamos como en esta búsqueda, y ahí llegaste tú, Marco, y de verdad vamos a poner, no sé si tú puedes dar tu teléfono, no sé, para que te puedan contactar. Pero lo que más queríamos con esta conferencia del día de hoy es como abrir un poco la mente de todos nosotros. O sea, sí hay opciones, sí se puede hablar con personas, sí se pueden planificar impuestos. Me encantó esa palabra, porque dicho sea de paso, nosotros no lo trabajábamos de esa manera, y ahora estamos empezando a hacerlo. O sea, que nosotros podamos llegar a fin de año con el conocimiento. Creo que hace una diferencia muy grande, porque vas a saber mes a mes cuánto necesitas vender, o qué necesitas implementar dentro de tu negocio, o qué estrategia hacerlo. Me gusta también con la parte personal, porque también se pueden hacer cosas, o sea, se pueden hacer cambios, puedes abrir tu compañía, y eso va a hacer que todo cambie, aunque sea que trabajes para alguien. O sea, hay opciones. Así que, bueno, gracias, Marco, por estar con nosotros, gracias por toda tu Facebook. Queríamos decirles que cada mes vamos a estar reunidos, ya no nos vamos a reunir jueves, sino que nos vamos a reunir el penúltimo viernes de cada mes. El próximo va a ser el 18 de marzo,
para que lo pongan en la agenda. Perdón, de febrero, sí, estamos en enero. Gracias, era para ver si estaban atentos. Va a ser el próximo 18 de febrero, vamos a celebrar amor y amistad, Valentine's Day, pero también quería decirles, compartan el video, creo que va a ser de mucho beneficio para muchas personas. Y además compartan del movimiento, o sea, vamos a generar ayuda para mucha gente y ese es el objetivo de Es Tiempo de Avanzar. Así que gracias. Estuvo súper bueno. Hasta la próxima, febrero 18. Bueno, nos va a tocar ponerlo ahí en los mensajes. Pero todavía sigues. ¿Sabes qué pasa?